Leo allí una de las partecitas, una de las tantas citas que el autor coloca, ¿cierto? En el día viernes, si tú me acompañas, y allí la primera cita dice: la ley requiere justicia, una vida justa, un carácter perfecto, y esto no lo tenía el hombre para darlo. No lo Hay- tenía, dice. sí, no lo tenía. Así que ya nacemos con la tendencia al mal, pecamos, dice, todos nos desviamos, todos hicimos, ¿cierto?, lo no correcto. Cuando Santiago dice, Ujú. cuando por la concupiscencia nuestra. Es decir, ¿qué es es la invitación a ceder al pecado, Hacer a el la pecado. tentación? Ujú, Ceder a la tentación es una invitación interior, ujú. porque somos pecado, ¿no? La tendencia. Pero entonces, pero Cristo, viniendo a la tierra como hombre, vivió una vida santa y desarrolló un carácter perfecto. Ofrece estos como don gratuito a todos los que quieran recibirlo. Y bueno, el último tema, ¿cierto?, de esta semana es lo que muchas veces se habla, la gracia barata y el legalismo, ¿cierto? Esa, digamos así, confusión que hay: Cristo me perdonó y entonces ahora soy libre para vivir como yo quiero. Sí, esa es la idea. Ujú. Entiendo también como La idea humana, ¿no? gracia barata, Ujú. es decir, usar el nombre de la justificación, pero seguir viviendo en el pecado. Ujú. Eso es gracia barata. Exacto. Entendemos eso, que gracia barata es, y lo repito, es aceptar a Cristo, pero seguir viviendo violando la ley de Dios. Viendo la Dios. Eso es gracia barata. Es decir, yo pido a Dios que me perdone, pero sin arrepentirme. ¿Es una cosa así? ¿Podríamos hablarlo de esa manera? Perfecto, sí. Ajá, Es cierto que cuando cometo pecado, hoy inclusive como hijo de Dios, ajá, y habiendo sido bautizado y todo eso, la imputación de la justicia de Cristo viene a mí, ajá. previo dolor, quebranto y Ujú. arrepentimiento, ¿no es Exacto. cierto? Pero cuando uno vive una vida light, viviendo cómodo con el pecado, eso es gracia Eso barata. es gracia. Es decir, no hay arrepentimiento genuino. El arrepentimiento genuino implica dos cosas: tristeza por lo que hicimos y el deseo, ¿cierto?, Superar, ¿no? De de superar. no volver a cometerlo. Y para no volver a cometerlo necesitamos del poder de Dios, necesitamos de renunciar a eso, y entonces allí, es decir, si hay un genuino arrepentimiento, si hay una genuina entrega, debe haber un cambio. Y el perdón implica un cambio. Nuestros padres nos perdonan, ¿cierto? Allí, o nosotros como papis perdonamos a nuestros hijos, pero para que haya un cambio. El propósito del perdón es un No cambio, volver al camino anterior. no volver al camino anterior. Y eso tiene que estar claro, ¿no? Eso tiene que estar claro en la mente. Pero es tan claro en la escritura, no sé por qué es que no se entiende. Ajá. Estamos hablando de la gran muchedumbre humana, ¿no? Porque la gente quiere seguir lo mismo, ¿no? Claro, claro, ahí está, La ¿no? tendencia humana, digamos Es la así. tendencia tan fuerte y cultivada y aceptada hace que me sea cómodo vivir en el pecado. Ujú. Y hablando de Cristo y del perdón y demás, ¿no es cierto? Hace que vivamos un falso evangelio. Es decir, un evangelio sin entrega, sin renuncia, sin sacrificio, sin dejar de lado lo malo, es decir, vivir de acuerdo a las pasiones, vivir de acuerdo. Muchos me dirán en aquel día, Ujú, no hicimos esto, 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 ujú. esto, esto. Y yo os diré: no os conozco, Apartados hacedores, de mí, obradores de maldad. hacedores de ¿No es maldad. cierto? Claro, Ujú. porque es la maldad, obradores de maldad, Sí, dice sí, 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 Jesucristo, sí. ¿no? Ujú. Es decir, hablan de Cristo, Hacen cosas en el nombre de en el Cristo. nombre de Cristo, inclusive milagros, Sí. milagros, Ujú. ¿no es cierto? Pero Cristo, obradores de maldad. Claro. Es decir, que pidieron y nombraron a Cristo, pero nunca abandonaron los caminos de Exactamente. la No, exacto. No concupiscencia. abandonaron el camino de la concupiscencia. La concupiscencia, ¿qué podríamos decir en otras palabras, Es la pastor? invitación interior Ujú, a cometer pecado, a ujú. ceder a la tentación. Deleitarnos en Exacto. el pecado, deleitarnos Deleitarnos en en el aquellas pecado. cosas que desagradan a Dios Exactamente. y que por sí corrompen el alma, nuestros pensamientos Ensucian, ensucian. corrompen, destruyen Ujú. definitivamente. El hecho es que entonces Cristo está buscando lo mejor para nosotros, pero entonces allí nosotros, enajenados, alienados por el pecado, pensamos que esto es lo mejor y creemos decirle a Dios: mira, esto es el Quiero que disfrutar de la tengan vida. vida y la tengan en abundancia y Ajá, por toda la eternidad. El ajá, plan de Dios para nosotros es una vida eterna ajá. y en abundancia, en felicidad. Ujú. Pero el pecado
es la semilla de la cizaña que traerá para nosotros angustia, dolor, quebranto y finalmente la pérdida eterna de nuestras vidas. Qué tremenda lección, pero qué vital que podamos entender este tema del perdón y de lo que Cristo espera, el propósito del perdón. Ese es algo vital, queridos amigos, querida audiencia, hermano, es decir, el propósito vital del perdón, el propósito vital del sacrificio de Cristo es limpiarnos, borrón y cuenta nueva, pero que conllevarnos a qué? A un cambio, a una transformación, ¿no? Es difícil entender el amor de Dios. En Efesios el apóstol Pablo habla del amor de Dios y le da altura, profundidad, anchura y demás. Pero entenderlo realmente, el Espíritu de Profecía nos dice y nos habla de Enoc, que habiendo tenido un hijo y habiendo relacionado a su hijo con él y él con su hijo, fue entendiendo más profundamente el amor de Dios a partir de las reacciones del hijo para con él, con el padre, ¿no? Y los que somos padres nos damos cuenta de que lo que dice Ellen White es verdad, es verdad. Somos no solamente educadores de nuestros hijos, sino que ellos nos educan a nosotros y percibimos el amor de Dios para con nosotros a partir de lo que ellos confían en nuestro amor. Claro, qué lindo. ¿No? Podemos, digamos así, comprender más, crecer en el amor de Dios para con nosotros. Claro, claro. Tiene allí el autor termina con el pasaje, ¿cierto?, de Filipenses capítulo 3, la carta de Pablo a los de Filipo, y entonces, ¿cómo no? ¿Cómo no? Allí Pablo, cuando entiende el tema del perdón, lo que es el arrepentimiento, lo que es las obras de los hombres, no tienen nada. Dice allí, verso 4, Filipenses capítulo 3, verso 4, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne. Dice, yo he hecho muchas cosas, Sí. Si yo era perfecto en la obediencia a la fariseo, ley, ¿cierto? Como fariseo. Pero lo tengo por pérdida, dijo, como ¿no? pérdida, ¿no? Y Claro. entonces agrega allí, verso 7, si ustedes me acompañan, dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, cuántas cosas me daban mérito, cuántas cosas allí, ¿cierto?, me daban rédito, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¡Qué visión! Vos sabés que me hice la pregunta más de una vez, Roberto, esto, ¿no? Y me he justificado yo de esta manera, equivocadamente, ¿eh? Sí. Equivocadamente. Lo que pasa, eso está en Hechos capítulo 23, ¿no? Dice allí de que se le apareció muchas veces Cristo a Pablo. No solamente se le apareció cuando cayó del caballo, la luz poderosa que lo tiró al suelo, sino que dice, y me apareceré a ti. Y tuvo muchas visiones y muchos encuentros. Muchos encuentros. Que también tú y yo podemos tenerlo. Claro, por supuesto. Es decir, no me puedo yo justificar por mis debilidades porque él tuvo el privilegio de las visiones, ¿no es cierto? Porque lo que él pudo tener, yo también puedo tener. Puedo tenerlo. A través del Espíritu de Dios morando en nosotros. Y bueno, allí nos quedamos con esto. Qué lindo tema. El hecho es, como estamos hablando, es si podemos hoy encontrarnos cara a cara. Hoy es la invitación de aceptar, ¿cierto?, el llamado de arrepentimiento y de perdón y recibir ese manto inmaculado que decía tejido en el manto, allá tejido en el cielo, ¿no? En el cielo, sí. Sin, como dice usted, sin ninguna hebra humana o de hechura humana. Hechura ¿no? humana. Nada Todo de hecho humano. por Dios, made in cielo. Ese manto es el que justamente nos da lugar a que tú y yo podamos estar frente a Dios, ¿qué? Recibiendo allí el permiso. Como si nunca hubiéramos cometido un solo pecado. Y con ese manto recibimos el permiso para ir al cielo y gozarnos de sus maravillas. Y entonces sus registros limpios, inmaculados, pasan a ser los nuestros y por eso estamos sin mancha delante de Dios. Porque son sin mancha, dice Apocalipsis, ¿no? Qué lindo. Gracias, Pastor, por acompañarme en No, este repaso ha sido de la un lección. privilegio para mí, ha sido un privilegio. Gracias al equipo técnico, a ustedes por escuchar, por participar y bueno, que Dios nos siga ayudando en esta experiencia de crecimiento en el plan de salvación. Dios los bendiga. Muchas gracias.